Buenas tardes, en un momento empecemos a presentar. Buenas tardes, vamos a exponer el tema de antecedentes de los preesforzados, presentado por Quintero Ramos Luis Fernando. Nuestro objetivo es conocer, mediante una presentación de PowerPoint, los antecedentes del concreto preesforzado, así como las características del acero y concreto. Y además vamos a comprender cómo se desarrolla o cómo se desarrolló la construcción pues hace tiempo. Empezamos por una breve introducción, la cual nos habla de lo que vamos a presentar. Pues dice que vamos a hablar sobre los antecedentes del concreto preesforzado, y si nosotros entendemos esto, vamos a empezar a partir desde los egipcios, griegos y romanos, que se va a hablar un poco de ellos, de quienes aún tienen magníficas edificaciones y que hoy en día siguen en pie. También vamos a abordar algunas características del concreto y el acero, que nosotros consideramos importantes. Y además vamos a conocer los materiales que se utilizan y bueno, fueron utilizados igual en el pasado para la construcción. Bueno, empezamos como en el subtema 1.1, que es las primeras edificaciones. Y bueno, tenemos que prestar mucha atención en este punto porque pues aquí prácticamente vamos a estar empezando. Bueno, los megalitos, dice que su definición etimológica quiere decir piedra grande. Bueno, esa es considerada como una arquitectura monumental y es de las más antiguas. Y bueno, un megalito se trata de una construcción hecha con una o más piedras de grandes dimensiones, con las cuales, apiladas unas con otras, servían como una especie de muralla contra la intemperie. Pues debemos recordar que los primeros que empezaron a construir un refugio, pues fueron nuestros antepasados, quienes tenían que ver la manera de cuidarse de los depredadores. Y bueno, o bueno, también dice que los bloques de piedra son enormes y su disposición geométrica tiene una perfección sorprendente. Algunas piedras pues fueron talladas de una manera tan perfecta que es difícil creer que alguien, pues incluso antes de Cristo, pudo haber hecho estas obras. Eh, Debemos recordar que incluso antes de Cristo no existía la herramienta actual que tenemos para dar estos acabados. Por eso es increíble saber que los antepasados hacían y lograban crear tales cosas. Y bueno, empezamos retomando de un poco de los egipcios, quienes construyeron templos, palacios y tumbas. Estas grandes creaciones de la arquitectura fueron eh, principalmente de piedra, pues para los egipcios era pues, era bastante útil ocupar la piedra que ocupaban en su entorno. Esta pirámide pues es de aproximadamente del 2700 a.C. y es la pirámide de Sócer. Bueno, esta pirámide carecía de ingenios mecánicos, pues aún no se había descubierto la polea y la manivela. Eh, en sus inicios, bueno, en sus inicios los únicos recursos que tenían eran la cuerda y la palanca. Y pues bueno, aquí podemos ver una pirámide de hace 2700 años antes de Cristo. Eh, Ellos tenían una provisión abundante de barro y de piedra, por eso era útil utilizar estas herramientas para construir sus edificaciones. También de las más antiguas que se tiene es la construcción del Partenón. Era una serie de templos con un estilo personal distintivo. Estos fueron los griegos
quienes construyen este monumento Partenón, dedicado a la diosa Atenea, a Atenas, perdón, a la diosa Atenas. Dice que una multitud de obreros especializados trabajaron en la construcción del Partenón. Estos pues también fueron hechos de piedra y pues bueno, hoy en día siguen en pie. Y es impresionante recolectar esta información, pues nos hace pensar de qué modo los habrán construido para que hoy en día sigan en pie. Bueno, y en cuanto a los romanos, dice que el arco es el elemento más usado en la arquitectura romana. Lo emplearon para coronar o cerrar las puertas y ventanas en vez de el dintel horizontal. El dintel pues lo podemos entender como un marco, el cual pues tiene dos columnas y sobre ellas está apoyada una viga. Y esa viga lo que produce es que puede darle más resistencia por si se quiere extender esta estructura. La pieza del centro, no sé si pueden apreciar la imagen, es clave porque completa la curva y con su presión mantiene todas las demás. Aparte, los muros al principio usaron muros de sillares monumentales sin mortero. Luego introdujeron el uso de hormigón, una mezcla de hormigón. También utilizaron el ladrillo. Del concreto, pues después fue evolucionando hasta el que conocemos actualmente. Y bueno, eso era anteriormente. Y bueno, también vamos a hablar un poco de los materiales de construcción y vamos a retomar un poco de lo que hablamos anteriormente. Bueno, los materiales los materiales de construcción son aquellos que permiten la elaboración de una estructura. Estos brindan resistencia, adherencia o un determinado acabado. Pues empezamos nombrando a la piedra, que es el material de construcción más durable, y gracias a esta característica se ha previsto más monumentos del pasado hechos con piedra que con otros materiales. Es decir, que conocemos muchos monumentos que siguen en pie, que fueron fabricados de piedra, por eso es un material muy resistente y durable. Existen ejemplos del uso de la piedra como material estructural de las pirámides de Egipto. Aquí podemos ver una imagen. Y en la arquitectura romana, con la invención del arco, la bóveda y la cúpula, que se utilizaron para construir acueductos, arcos, templos y puentes, así como las grandes catedrales góticas con sus bóvedas nervadas, arcos apuntalados, arbotantes y contrafuertes de piedra maciza. Según los arqueólogos, los primeros materiales transformados y producidos por el hombre a partir de materias primas naturales fueron el adobe y el ladrillo. Estos materiales pues, son muy utilizados actualmente, pero anteriormente también eran ocupados, fueron creados y bueno, también los materiales que se usan directamente extraídos de la naturaleza sin que se produzca ningún tipo de proceso transformativo se denominan materias primas. Estas materias primas también las utilizamos como materiales de construcción. Estos son como la piedra, la que mencioné anteriormente, la arcilla, agua, arena y la grava. Con estas materias primas pues podemos crear otros materiales que nos servirán también para la construcción. También están aquí los materiales pétreos, que son derivados minerales de rocas o elementos minerales, cuya apariencia asemeja de manera similar a la roca en su estado natural. Los materiales pétreos son pues los minerales que encontramos si vamos a un yacimiento de piedra caliza o de mármol. Bueno, también hay materiales que son naturales, que provienen de yacimientos naturales como canteras o graveras. Estas sufren un pequeño proceso de selección, refinación y clasificación o cortado. Estos materiales naturales por lo general son separados de acuerdo a su granulometría. También existen los materiales artificiales que también utilizamos para la construcción,
y el resultado tiene casi la misma apariencia que el natural, solo que estos son modificados un poco durante el proceso de producción. Y bueno, también están los materiales industriales, que son muy conocidos y que son el resultado del proceso de industrialización con modificaciones físicas o químicas. Y los materiales de construcción más conocidos por cualquier persona, no solamente por los ingenieros civiles, es el cemento, concreto, arena, agua y arena. También, bueno, hablando un poco del cemento, que decimos que el cemento es su antecedente directo, podemos decir lo que es el mortero. Y pues este mortero es un material que se compone básicamente de arena, agua y un aglutinante. Y el aglutinante pues puede ser la cal, el yeso y bueno, debe de mezclarse con agua y esto pues le da una característica física que es la resistencia, una propiedad, perdón. El cemento natural utilizado por los romanos durante su imperio, lo que decimos al inicio, que también utilizaron piedra y bueno, una mezcla de cemento. Bueno, este cemento es equivalente al clinker del cemento actual que es sometido a hornos con altas temperaturas. En el caso del cemento romano, que no era tal cual como lo conocemos ahorita, bueno, era de puzzolana, que ya había sido calcinada por el volcán Vesubio. Pues ya era calcinado y ya tenía las propiedades semejantes al clinker. Bueno, las principales materias primas utilizadas en la fabricación de cemento son los argiláceos o silicatos de alumina en forma de arcillas y lutitas. Pues las arcillas dilutitas son minerales son materiales porosos y, y- y bueno, el calcio o carbono de calcio en forma de piedra caliza, tiza y marga, que es una mezcla de arcilla y carbonato de calcio. Estos materiales son plásticos, son, son los materiales que componen al cemento. Bueno, también encontramos varios tipos de cemento y que pues generalmente el cemento Portland ordinario es el que marca pues una clasificación de acuerdo a la, a la Sociedad Americana de Pruebas de Materiales, la ACTM 150. Y bueno, nos saca cinco tipos de cemento, los cuales se van a conocer sus características. En este caso, pues tenemos el cemento tipo 1, que es el Portland tipo 1, y se conoce como cemento común, y es el más usado generalmente. Eh, Dice que pues es general el que ocupas normalmente el cemento Portland tipo 1, y también está por otra parte el cemento Portland tipo 2. Bueno, proporciona una resistencia moderada a los sulfatos y emite menos calor durante la hidratación. Es decir, que no se evapora tan rápido como otros. También tenemos el cemento Portland tipo 3, que tiene una resistencia temprana relativamente alta. Este cemento es similar al tipo 1, pero más fino molido. Es decir, que si nosotros queremos una resistencia a los 28 días, pues nos los podría brindar hasta 14 días. El cemento Portland tipo 4, que es generalmente conocido por su baja calor de hidratación. Y también tenemos el cemento Portland tipo 5, que se usa donde la resistencia al sulfato es importante. Es decir, que el sulfato es muy abrasivo y este cemento tiene una composición química muy baja, lo que explica su alta resistencia al sulfato. Estos tipos de cemento, pues nos sirven porque no todas las zonas tienen el mismo clima o las determinadas condiciones de la intemperie. Por eso es necesario conocer los tipos de cemento para nosotros poder elegir el adecuado y poder construir con y fabricar elementos resistentes. Ahora pasamos al concreto. Bueno, el concreto pues es un material de construcción. Lo pudimos ver en los templos, palacios, museos y edificaciones. Lo pudimos y lo podemos observar actualmente.
pues es el resultado del esfuerzo que constituye las bases del progreso de la humanidad. El concreto pues ha ido variando desde sus inicios hasta la actualidad y seguirá variando. Emprendedores y reyes se convirtieron en leyendas al elegir grandes estructuras de hormigón. El hormigón es el concreto, algunas de las cuales siguen siendo un misterio para los ingenieros de hoy. Muchos reyes o emperadores levantaron sus ciudades a base de concreto. Y bueno, el concreto hoy en día se fabrica utilizando cemento Portland, que es el más conocido, por así decirlo. Y bueno, el concreto se fabrica utilizando cemento Portland, agregados gruesos, finos y piedra triturada. Esta pues nos va a dar la grava. También necesitamos arena y agua. Estos materiales deben de tener normas específicas que en videos pasados ya lo había mencionado. Bueno, el concreto debe tener una resistencia que se obtiene de cilindros con una relación de altura a diámetro igual a 2, curados en el laboratorio y probados a los 28 días o una menor edad. Bueno, este concreto, dependiendo de la proporción, de la relación agua-cemento, de la supervisión en la preparación y el mezclado, un adecuado vibrado y vigilancia en el curado, nos puede brindar una resistencia a la compresión axial de hasta 1000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y bueno, sin embargo, en condiciones normales y empleando agregados comunes, debemos recordar que estos concretos tienen una resistencia a la compresión entre 150 y 450 kilogramos sobre centímetro cuadrado, pero los más comunes son el de 200 y 250. Bueno, existe aquí una tabla de dosificación del concreto para crear un concreto fluido y que pase por la prueba de revenimiento. Dice que en la elaboración de la tabla de dosificación se parte de una medición que debe unirse para tomar una misma base de cálculo. Aquí podemos ver la tabla. El uso, pues si queremos fabricar una viga, tenemos que ponerle varillas de acero, y para el cemento necesitamos 8 sacos. Cada saco contiene 50 kilogramos. Necesitamos también de arena, necesitamos 41 y media palas. También la grava necesitamos 9 palas y el agua 24 litros. Una cubeta tiene 19 litros de agua, y la grava triturada o piedrilla, que se le conoce vulgarmente, tiene que ser de 3/4, y la arena de río semihúmeda limpia y agua sin impurezas. Estos materiales deben de tener unas características específicas que le van a dar una resistencia apropiada. Pues aquí podemos ver el uso. Si queremos también hacer una losa o una zapata, pues va a variar de 8 sacos a 7 sacos, de 9 palas a 9 palas, de 24 litros a 28 litros, y de arena, pues de 4 y media palas en vigas a 6 palas en zapatas. Y bueno, también pues podemos fabricar estructuras de concreto, y las estructuras en la construcción son la parte resistente de la obra y tiene la función de resistir las acciones y transmitirlas al suelo. También con esto se pueden crear edificios, que son los principales elementos estructurales. Y bueno, algunos elementos que también se pueden hacer de concreto son las losas, vigas, columnas y algunos otros cimientos que en videos anteriores lo explicamos detalladamente. El sistema estructural de una construcción está formado por una serie de elementos conectados entre sí, llámese losa, viga, trave, columna, que tienen como función recibir cargas, soportar esfuerzos y transmitir las cargas al suelo, garantizando de este modo que la construcción permanezca estable en el tiempo. Este tiempo pues, puede ser una vida útil de hasta 50 años.
Bueno, también en las estructuras de concreto encontramos las estructuras macizas, que estos podrían ser los muros portantes que soportan las fuerzas de compresión, resisten las cargas que le son transmitidas a las cubiertas entre pisos, muros superiores, es decir, que sirve para cargar según su espesor, el tipo de material y la altura que puedan recibir, pueden aguantar diferentes cargas y son muy eficientes cuando se cargan de una manera uniforme, es decir, que la carga está uniformemente repartida y no está en un solo punto. Y bueno, aquí en una estructura podemos ver el Panteón, que, que es construido por el emperador Adriano de Roma y completada en el 125 después de Cristo. El panteón tiene la cúpula de hormigón sin refuerzo más grande que jamás se ha construido. Esta está ubicada en Roma. Dice que el asentamiento y el movimiento durante casi 2000 años, eh, pues estamos en el 2021, junto con terremotos ocasionales, han creado grietas que normalmente habrían debilitado la estructura, lo suficiente para que a estas alturas ya se debería de haber caído, pero sin embargo sigue en pie. Esta estructura es de concreto. Y bueno, también vamos a conocer las características del concreto y del acero. Y con estas pues podemos construir elementos que nos servirán para la construcción. Son elementos estructurales. Y empezamos con que el concreto es un material empleado para construir elementos que resistan las cargas que se ocasionan en su interior. Ocasionan fuerzas y estas fuerzas son de compresión. Entonces, para resistir el esfuerzo de tensión se agrega una cantidad de acero y esta cantidad de acero se calcula dependiendo del tipo de elemento y varía de acuerdo a las dimensiones de este. En conjunto, pues el acero va a trabajar a tensión, es decir, que este elemento, si un elemento a base de concreto y acero, si se le producen esfuerzos de tensión, podrá aguantarlos en su medida. Y también cuando está cargando, este elemento ya no es una columna, si el elemento está cargando un, un volumen de otro material muy pesado, este puede resistir a las cargas de compresión. Bueno, el concreto tiene una gran durabilidad, pues lo que vamos a mencionar enseguida son las características. Empezamos con las del concreto, que tienen una gran durabilidad. Este tiene la característica de que fragúa y endurece. Pues el concreto vaciado en un molde es fluido y una vez que se endurece, adquiere una resistencia impresionante. Eh, También el concreto pues, puede ser permeable, resistente al fuego, es resistente a la acción de elementos abrasivos y protege al acero de la intemperie. Por eso es importante un buen recubrimiento generalmente de 5 centímetros de espesor que se le, que se le, que se le suma, que también se le coloca a cualquier elemento. Eh, Esto para evitar que el acero entre en contacto con el ambiente y pues bueno, este recubrimiento de concreto sirve, prácticamente lo protege. El acero, eh, una propiedad del acero es que restringe el desarrollo de las grietas que se originan por la roca, por poca resistencia a la tensión del concreto, porque el concreto pues no tiene tanta resistencia a la tensión, el concreto funciona a compresión. Y bueno, si no se toman presentes las características de estos elementos, puede ocasionar una fatiga. Y esta fatiga es cuando un elemento falla después de un número muy grande de repeticiones periódicas de carga. Es decir, que se le suministraron muchas cargas a una columna sin acero de refuerzo. Esto va a provocar una fatiga. Esto es decir, que que el elemento está fallando. Y bueno, y algunas características del acero de refuerzo son que se utiliza de distintas formas. La más común es la barra o varilla que se fabrica tanto de acero laminado en caliente como de acero trabajando en frío.
Los diámetros más usuales del acero que se producen en México varían de 1/4 de pulgada hasta 1 pulgada 1/4. Algunos productores han fabricado barras corrugadas de 5/16 de pulgada a 5/32 de pulgada y algunas de 3/16 de pulgada. Estas pues facilitan el empleo de algunos elementos que necesitan este tipo de varillas, que no son muy usadas, pero generalmente pues se necesita algunas de estas medidas. El acero de refuerzo es la varilla corrugada o lisa, además de los torones y cables utilizados para pretensado y postensado. El pretensado y postensado también ya lo habíamos mencionado en videos anteriores. También, bueno, aquí vamos a meter la teoría elástica y la teoría plástica del concreto. Y pues, bueno, vamos a explicarlo mediante el diagrama de esfuerzo de deformación. De este punto existen dos teorías. Permítanme un segundo. Existen dos teorías para el diseño de estructuras de concreto reforzado. La primera es la teoría elástica, también es conocida como diseño por esfuerzos de trabajo. Y también tenemos la teoría plástica, que también es conocida como diseño a la ruptura. La teoría elástica es ideal para calcular los esfuerzos y deformaciones que se presentan en una estructura de concreto bajo las cargas de servicio. Pero para empezar a analizar estas teorías debemos de tener en cuenta que existe una ley que precisamente Hooke establece, y en esta se menciona que el alargamiento de un muelle dice que es directamente proporcional al módulo de la fuerza que se le aplique, siempre y cuando no se deforme permanentemente dicho muelle. Es decir, que si tenemos un elemento y este elemento está sufriendo un alargamiento, siempre y cuando no se deforme permanentemente este muelle, no ocurre la ley de Hooke. Es decir, que la ley de Hooke ocurre cuando un elemento es sometido a un alargamiento y este regresa a su forma inicial. Y pues tenemos una fórmula donde dice que F es el módulo de la fuerza que se aplica sobre el muelle, que F es igual a K, y K es una constante elástica del muelle que relaciona la fuerza de alargamiento. Cuando mayor es su valor, más trabajo costará estirar el muelle. Depende del muelle de tal forma que cada uno tendrá la suya propia. En este caso, K, la constante elástica del muelle, multiplica X, y X es la longitud del muelle con la fuerza aplicada, y se resta por la longitud del muelle sin aplicar la fuerza. Y bueno, debemos de tener presente la ley de Hooke para comprender lo siguiente. En este caso, pues tenemos el límite elástico o punto de relajamiento, y pues vamos a aplicar las teorías de elasticidad del concreto y la plástica. Y pues empezamos diciendo que si vemos la gráfica, tenemos abajo en las ordenadas tenemos la deformación, y en las abscisas tenemos el esfuerzo. Pues nos menciona una gráfica, y en la gráfica se ve una línea con flechas indicadas de color azul, en las cuales tenemos unos puntos A, B, C y D. También tenemos un límite el cual se divide, nuestra gráfica se divide en dos, donde tenemos un color como morado claro, lila, podría decirse, hasta B. Y después de B a D tenemos un color como beige. Y nos muestra que el comportamiento elástico aplica desde que la deformación y el esfuerzo es constante hasta un punto A, como lo decía en la ley de Hooke. Esta solamente aplica cuando un elemento se va a someter a un alargamiento y bueno, y no se deforma. Es decir, que se estira hasta un punto, y si se suelta, si se libera la tensión, este elemento regresa a su forma inicial y no produce ninguna deformación. También tenemos el límite proporcional, que bueno, es proporcional
con respecto al esfuerzo y la deformación, hasta un punto. Bueno, también tenemos el punto B, que es donde pues prácticamente este punto sería su límite de esfuerzo de deformación. Es decir, que si se le aplica un poco más de esfuerzo a nuestro elemento, este podría ya no regresar a su forma elástica y se convertiría en plástica. Bueno, si nosotros agarramos un elemento y lo estiramos y, y no pasamos del punto B y soltamos, este elemento probablemente no sufrió ninguna deformación, pero si en dado caso de que esta gráfica de esfuerzo de deformación nos mostrara que si un elemento lo estiramos un poco más de su límite de B, llegando hasta C, dice que este comportamiento ya se le denomina plástico y tiene un ajuste permanente. Es decir, que si un elemento lo estiramos un poquito más de su límite elástico, se dice que se deforma a un límite plástico. Bueno, pasa a la deformación plástica y bueno, ya soltamos el esfuerzo y queda deformado, pero un poco. Bueno, si este elemento lo seguimos estirando un poco más y soltamos el esfuerzo que estábamos aplicando, la deformación sigue en plástica. Ya nunca va a volver a elástica porque superó el límite. Y bueno, si este elemento, llámese una barra de acero, la sometemos todavía a su deformación plástica hasta su límite, podemos ver que nos muestra aquí que es la deformación del 30%, un poquito menos. Y nos muestra la gráfica que tiene como un punto de inflexión en el cual es la deformación plástica y la flecha lo indica que sigue hasta un punto donde la deformación es mayor, que es su límite. Y una vez pasando ese límite, si a la barra de acero le aplicamos un poco más de tensión, llegamos al punto de fractura. Y bueno, esto lo podemos ver en la teoría elástica y la teoría plástica, que un elemento va, va a ser sometido a un esfuerzo de formación y como podemos ver en la tabla y con lo que he explicado anteriormente, podemos entender bastante bien que debe estar aplicada la ley de Hooke solamente cuando la deformación y esfuerzo sean constantes. Y bueno, aquí tomamos los dos últimos subtemas y bueno, empezamos con la conclusión ya para cerrar este tema. Y bueno, dice que al estar trabajando con materiales para construir estructuras y utilizando concreto de alta resistencia, podemos obtener una estructura más resistente a las cargas de servicio. Y si conocemos los antecedentes del concreto preforzado, nos servirán, pues con ello podemos comprender su historia y observar cómo el ser humano ha ido mejorando sus construcciones, como lo hemos mencionado desde el inicio de esta presentación. Muchas estructuras han demostrado funcionar mejor ante concreto armado y últimamente el sistema de concreto preforzado cada vez toma mayor control en los sistemas de construcción. Por tal motivo, conocer sus antecedentes ayuda mucho a comprender el por qué ha modificado y buscado la mejor alternativa para dar una mayor resistencia ante las cargas de servicio. El concreto preforzado ha demostrado ser técnicamente ventajoso. El concreto preforzado, si no han visto los videos, podemos verlo buscándolo así como concreto preforzado y bueno, podemos saber que es económicamente competitivo y estéticamente superior para puentes, por lo que se recomienda fabricar estos elementos mediante este sistema. Pues en los siguientes ensayos se aprenderá mucho sobre su resistencia y los sistemas de construcción en los cuales se aplica. Bueno, lo podemos apreciar en las presentaciones anteriores. Y bueno, y con esto concluimos este tema de los antecedentes del concreto preesforzado y mencionamos aquí las referencias. Y por mi parte ha sido todo. Gracias.